Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este lindo y maravilloso podcast que lo hemos llamado, recuérdamelo. Mente, corazón, alma, cuerpo, vida. Y así, Corazón y mente. Gran nombre. que le cambiamos el nombre y no me enteraba. De la nada cambiamos el nombre. Bienvenidos a Corazón y Mente, a un nuevo episodio en el que tenemos a una invitada importante y también muy especial para nosotros, Cris. Bienvenida. Dile hola a la cámara. Yo soy Cris. Y bienvenida a nuestro pequeño podcast. Y nada, pues hoy tenemos un tema muy importante, un tema muy, como lo decíamos antes, tabú, se puede decir de cierta manera, pero un tema no muy tocado en la mayoría de podcasts y cosas que hemos visto, ¿no? Es un tema que tal vez es bien acogido por unas personas, tal vez no, pero se tenía que hablar, se tenía que tomar como decir, necesitamos hablar de eso también porque eso también es importante, pienso yo. Claro, más que un tema tabú, creo que era un tema que estaba segregado, segmentado, más que todo por la sociedad. Porque claro, estamos hablando de... Bueno, estamos iniciando y dentro de estos dos episodios que hemos conversado, hemos tratado de acercarnos un poquito más a esta realidad que tenemos en nuestro día a día. Pero si bien es cierto, hay realidades que no se topan o que se hacen a un lado y no se las consideran importantes, o simplemente, sí, es menos que el resto de las personas. Entonces, antes de dar este tema importante, quiero agradecer a Kainar por abrirnos las puertas para poder hacer este episodio. Y nada más y nada menos, por favor, les invito a probar este hermoso y delicioso ají hecho artesanalmente acá por el Kainar, que está ubicado en la ciudad de Loja, en la Antonio Nguigure y Juan José Peña. Bueno, igual vamos a dejar acá abajo en la cajita de descripción el enlace de GPS y sus redes sociales para que los vayan a seguir también. Y de verdad, gracias por prestarnos este espacio, súper lindo, un lugar increíble para compartir con gente. Es como una temática diferente, un bar diferente. Prueben el ají, por favor. Mil respetos el ají. Recomendado por las que les guste el ají. Debe ser cierto. Sí, o sea, hoy ya lo almorcé el ají, full. Para hacerle un zoom ahí. Full Excelente. bien. Bueno, una vez que hemos dado esta hermosa introducción, quisiera, Cris, que, bueno, tú te presentaras como tú te quisieras presentar a Teleaudiencia, porque yo puedo decir, Cris es increíble, Cris es la mejor, para mí, una excelente psicóloga. ¿Cuándo te graduaste? ¿Cuántos años tienes? ¿Casada? ¿Divorciada? Nada, mentira, no. Y yo, bueno, tanta información. El WhatsApp. El WhatsApp lo dejamos en los comentarios. Bueno, antes de presentarme, yo primeramente quiero darles las gracias a ustedes. Una, por abrir un espacio donde podemos hablar temas que no son tocados con mucha frecuencia, como dicen ustedes. Yo me sumo a sus palabras donde dicen que sí, que hay varios estigmas durante este tema al momento de hablarlo. Entonces, nada, antes de empezar, me presento. Mi nombre es Cristina Guevara. Soy psicóloga clínica, tengo 24 años, ya en cajita de descripción ponen mi WhatsApp. Bien, Aviño. No estoy casada, pero tampoco soy soltera. Olvídenlo, ya no ponemos el Olvídenlo, ya no hay WhatsApp. Pero para que agenden las citas, claro, ahí sí Ahí se está, podría ahí está. hacer. Entonces, eso, muchas gracias por la apertura y sobre todo por crear este espacio para poder hablar de ciertos temas. Bien, ¿saben? Vamos a hacer creo que un chance aquí, un silencio, porque justo pasó. No, está bien, podemos quitar Sí, ya, bueno, producción, ahí encárgate. Producción. O sea, Producción. No, la producción está ocupada comiendo. no, hay o sea, producción. en edición hay como quitar todos los Perfecto. sonidos también, así que no pasa nada. Bueno, Genial. Bueno, iniciemos este tema con algo muy importante. Yo creo que lo principal en la sociedad, llamémoslo en esta antigua, hablamos de nuestros abuelos, siempre estuvo marcado el tema de esta familia tradicional, ¿no? En la que se constituye mamá, papá e hijos, ¿no? Y claro, considerando que el papá era este proveedor y la mamá era quien se encargaba de la crianza en el hogar. Pero ya trayendo esto a la actualidad, ya no es así. No sé si ustedes escucharon, pero yo en algún momento hablaba con personas adultas y ellos decían que antes estaba mal y se veía muy mal el tema de las madres solteras, por ejemplo. No sé ahora
si esta realidad sigue teniendo el mismo impacto que antes, o si bien es cierto, ya vemos cierta visibilización social de las madres solteras. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos el término padres solteros? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a esta realidad de que ya no solamente tenemos madres solteras, sino que también padres solteros? Papás que de alguna forma se han encargado, han asumido su responsabilidad, y no solamente de ser el proveedor, sino también el de criar, el de ser el papá amoroso, el ser el papá constante, el que está pendiente, en el que no necesariamente tiene que a lo mejor tener una buena relación con la mamá de sus hijos, pero sí tiene que a lo mejor tener comunicación por el mismo hecho pues de que hay un niño de por medio en esa creencia. No sé ustedes cómo ven esa perspectiva, Cris. ¿Tú cómo has visto esta situación? O sea, ¿realmente hay esta equidad, o se habla más de un tema, se habla más del otro, o sigue habiendo este sesgo de desinformación en realidad? Claro, a ver, yo me sumo a tus palabras iniciales que sí, históricamente antes se veía mal visto prácticamente el hecho de que una mujer críe sola a su hijo, ¿no? Pero actualmente yo creo que sí hay una equidad, pero no se habla mucho de esa equidad, ¿no? Entonces, sí vemos un desequilibrio en donde las mujeres crean este rol debido a la sociedad. Porque si hablamos de los estigmas, dentro de este tema, como dices tú, históricamente sí se conocía este tipo de concepto donde la madre no podría criar sola, ¿ya? Pero en la actualidad, por diferentes puntos de vista que la sociedad ha puesto dentro de este tema, podemos ver que la mujer sigue teniendo este rol, ¿ya? Y la sociedad lo sigue viendo con naturalidad, mientras que al padre se lo ve como el proveedor, como dices tú, ¿no? Pero, ¿qué pasa ya cuando el padre cría? Ya cuando el padre cría en solitario, está obligado prácticamente a desarrollar este tipo de habilidades que comúnmente no se ven en hombres, por decirlo de esa manera, habilidades de empatía, de paciencia, de comunicación afectiva, de otro tipo de habilidades que todavía no son apreciadas por la sociedad cuando hablamos de un padre soltero, ¿ya? Pero ahí también va la autodescripción, se podría decir, o la autodeterminación del padre cuando dice, ok, ya no me sacrifico tanto por ser el proveedor, porque también tengo que poner a la par lo que es tener este tipo de habilidades para darle una buena crianza a mi hijo. Entonces, yo siempre he dicho que el vínculo es mucho más importante que el hecho de qué sexo cría el hijo, ¿ya? Porque entre más críes tú con un vínculo más afectivo, vas a tener una crianza de calidad. ¿Ya? Sí. Mira, hay una frase muy importante que he escuchado que uno no nace siendo ni mamá ni papá. Uno en el proceso aprende con experiencias, genera este vínculo con los hijos. Ahora, claro, depende mucho también de la historia de los padres. Para la crianza, que eso va a ser otro tema también, en este tema tabú de crianza respetuosa, pero ¿a dónde va la crianza de respetuosa? Si es respetuoso, si es irrespetuoso y cómo lo aplicamos. Pero en este caso, el hablar en el que el papá rompe esta cadena de decir, yo soy quien da el dinero, a decir, no solamente te doy dinero, sino que también te puedo dar amor, también te puedo acompañar, también puedo ser yo el que va a tu escuela y de pronto te aplaudo y te felicito y seré yo el que... A mí me encanta ver los reels de los videos en Instagram donde dicen, me hubiese gustado tener un papá así, y de pronto son papás bailando con sus hijas, claro, o con sus hijos. Compartiendo tiempo de Exacto, calidad. de pronto ahí dice, el caballero de mi hija nunca llegó, y el papá de pronto llega así, se pone a bailar con la hija. Y que sí, llega también a salirse de este rol de que el hombre no necesariamente tiene que verse macho, ¿no? Sino que el hombre, por el mismo hecho de ser hombre, tiene una fuerza, evidentemente, incluso hasta corporal, más que la mujer, pero es por el sentido de protección. Si lo tomamos en ese sentido, porque claro, tampoco vamos a irnos al punto de hacer más o menos, ¿no? Fer,
quisiera que nos cuentes tu historia. Casos de la vida No. real. Y se cambió No, el podcast. Hombre, casos de la vida real en este caso. Y le ponemos el logo. No, a ver. El podcast anterior les comentaba que después de mucho tiempo, 1 año y medio después, siendo la mejor amiga de este caballero, yo me enteré que mi amigo era papá. 1 año y medio después. Año y medio. Y solo me enteré de uno. De ahí, Después me hablaba en En plural. plural. ¡Oh! Yo decía, bueno, a lo mejor el léxico de mi amigo no es el mejor. No, mentira. Pero me hablaba en plural y era... Hasta que le dije, a ver, ¿cómo así? Me dice, sí. Y me dijo que tenía 2. Yo quedé impactada. Creo Yo que también lloré. me quedé Creo impactado. que lloré ese día. No sé. Primero, cabe recalcar que me molesté porque no me lo había contado. Pero bueno, en el podcast anterior, si quieren saber por qué me molesté, tienen que irlo a ver. Entonces, amigo bello, desde tu perspectiva, bueno, no sé, empízanos a contar un poquito de cómo fue primero tu reacción de ser papá. Bueno, Evidentemente desde tus emociones, desde lo esperé, no lo esperé, fue algo que llegó. bueno, es algo complicado pero en fin, tal vez voy a sonar un poco como selectivo con mis hijos al decir esto, porque mi primer hijo fue como planeado, se puede decir, en el que ambas personas estuvimos de acuerdo. Bien, genial. Lo chévere en esa parte fue la convivencia con él y con mi expareja en ese momento fue bien porque mi trabajo no repercutía de que yo tenía que viajar. Por lo general trabajaba desde la casa. Entonces, desde mi casa estaba la mayoría del tiempo con mi hijo. Porque lo que tenía de trabajo no era como tan pesado. Entonces, pasaba más tiempo con él. Entonces, yo creé un vínculo súper fuerte con él. Bastante fuerte. Bastante fuerte que en el momento que por circunstancias de la vida nos tuvimos que separar con la mamá de mis hijos. Entonces fue como cuando él tenía más o menos 1 año y medio por ahí. Entonces él sufrió mucho por el hecho que cuando justamente nos separamos, mi trabajo comenzó a ser más demandante, a tener que viajar más, a tener que estar más tiempo fuera de casa, más días, más horas. Entonces, al yo estar más tiempo, más lejos, llegaba mucho más tarde, mucho más cansado. Entonces, súper tarde, por ejemplo, 10, 11 de la noche, a veces 9 de la noche, llegando a la casa, era difícil poderlo ver. Entonces, en ese lapso de tiempo fue muy duro para mí, fue muy duro para él también, para mi hijo, porque uno, como estaba tan apegado a mí, él cambió full, dejó de querer comer, dejó muchas cosas, como era. Entonces, creo que se puso muy triste, deprimido, se lo puede decir, porque él dejó de comer, cambió bastante, se puso más rebelde y muchas cosas. Y a la par estaba ya por venir mi otro hijo, al cual yo no estuve preparado para eso porque para mí fue una sorpresa. De un rato a otro fue una sorpresa increíble que yo me quedé sin fondo frío. Sinceramente no sabía qué hacer ni qué responderle en ese momento porque yo no me lo esperaba, fue algo muy inesperado. Entonces, yo estuve como mucho tiempo así, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Entonces, estuvimos más o menos como un buen tiempo en ese punto en el que yo no podía venir a ver a mi hijo por mi trabajo. Hasta un punto en el que ya fue bastante crítico porque su salud estaba ya un poco más grave de lo que estaba anteriormente y encima la mamá con el otro niño que ya había nacido no podía hacerse cargo de él. Fue difícil, entonces yo comencé a hablar con mis jefes en este caso, a comentarles la situación para que me dieran como un tiempo, sean más flexibles en el ámbito laboral y yo poder también tener un poco más de tiempo con él y así sucesivamente. Pero al final de cuentas no pudimos solucionar mucho con él, seguía igual. Entonces, como último recurso, hablando con ella, pues la decisión fue de que él viniera a vivir conmigo. Okay. Entonces, él vino a vivir conmigo, empezó como a hablar con él mucho tiempo, empiezo a sacarlo con más personas, a más niños, para que sociabilice, porque era muy cohibido antes, era como, y más la separación se hizo más cohibido todavía, como que no quería hablar con nadie, ni hablar tampoco. Entonces, tuve esto de comenzarlo a sacar más, que conviva con más personas, a que sea más alegre, darle, como me dijo la profesora un día, no es necesario darle todo el tiempo del día, pero darle tiempo de calidad. Entonces,
Eso es lo que siempre trato de hacer. Es difícil por mi trabajo mismo y por esas cosas, pero trato de darle ese tiempo de calidad cuando puedo, pero que sea, no sé, así no sea como me dijo la profe, todo el día, pero las pocas horas que tenemos ahí, tiempo de calidad de estar con él al 100% de él. Fue un cambio difícil para mí porque yo vengo de una familia igualmente así, pero más feo se puede decir, de un padre que no es amoroso para nada del mundo, que estuvo ahí como ya porque sí, pero no es como que te dice, te doy un abrazo. Nunca lo he abrazado en mi vida. Yo, va, para ser ¿Cuántos sincero. años tienes, amigo? 20 y pico. Actualmente tengo Abrázate, 27. abracito. Entonces, Ya. en fin, entonces yo no sé qué es que tu papá te abrace. Yo no sé, yo nunca me he abrazado. Nunca me he abrazado y tampoco lo he hecho, tampoco me nace. Es como, no puedo. Quiero hacerlo, pero me siento cohibido. Entonces, yo con mi hijo soy todo lo contrario. Él es todo para mí y con mis hijos también. Trato de darles el poco tiempo que estoy con ellos, darles como tiempo de calidad y ser muy amoroso, demasiado. A veces creo que hasta les molesta que sea muy amoroso, que los asfixio con tanto amor. Eh, entonces, es algo súper duro, es difícil porque yo no he estado preparado jamás en la vida para una gripe, para cuando te llaman a la escuela, y yo jamás estaba preparado cuando dicen a la escuela, mire, su hijo peleó con este niño, y llaman la atención. Entonces, son cositas que en el momento quizás yo respiro, pero hay momentos en los que yo no puedo más, necesito sacar todo lo que guardo, porque por más que sea hombre, no puedo guardarme todas las cosas. Necesito liberar todo lo que me cargo en el mes o en los meses. Entonces, ha sido un cambio difícil, ha sido algo duro, sinceramente, sacarlo de mi hijo, de donde estaba, al punto en el que está ahora, que es un niño alegre, es un niño que convive, claro que tiene sus berrinches y cosas así, pero es un niño totalmente diferente. Yo pienso que es un niño feliz, a pesar de la ausencia de la mamá, que poco se la puede ver también por la misma situación del trabajo de ella y los tiempos. Pero yo hasta ahora yo sé que es un niño feliz porque lo veo. Él está bien, ha mejorado bastante, habla ya por fin también. Tantas terapias de lenguaje, tanto hablar con él. Entonces es un niño más abierto ahora, es un niño que ya puede sociabilizar con las personas. Pero sí, Ahí como es te cuando digo, es digo, algo difícil. la paternidad no es un don ni algo innato, Ujú. es de aprendizaje. Sí, sobre todo aprender a tener muchísima paciencia. Créanme que yo pensé que era una persona que tenía paciencia, pero con él he llegado a conocer que tengo un límite en la paciencia. Sí. Y llegado a ese límite es como necesito aprender a tener más paciencia con él. Y yo me he equivocado muchas veces con él y las personas a ti que te he comentado muchas veces, a las profesoras que me han aconsejado para preguntarles cómo puedo hacer esto porque yo no sé. Yo estoy aprendiendo de ustedes y de él mismo también y de mí mismo estoy aprendiendo todos los días. Entonces yo me he equivocado muchas veces con mi hijo en muchas cosas, pero lo bueno es que hay personas que, como en este caso las educadoras, que vienen educando muchos niños en su vida con muchas situaciones iguales o peores que la mía puede ser. No sé si ustedes saben cómo orientar, a decir, mira, tienes que o tratar o ver la forma de solucionar de esta forma, utiliza estos métodos, utiliza estas cosas. Pero yo me las tomo muy en serio, es decir, cuando me dicen eso, yo como todos los días estoy con eso ahí en mi mente hasta que veo que hay el cambio, o me dice la profesora, hay un cambio. En ese momento para mí es una felicidad increíble, como que la vida, saber que pude lograr el objetivo de que él tenga un cambio para bien y cosas así. Sabes que yo ahí veo mucho el tema de la masculinidad, el tema de la masculinidad frágil, no, como les decía al inicio, no el ser macho. Porque mira, tú tuviste un proceso con tu papá, ¿no? Independientemente de cómo haya sido, tuviste tu proceso, tuviste tu duelo, tuviste tu trauma, tuviste lo que hayas tenido. Lo bueno es que Claro. rompió patrones. Exactamente. Eso viene con mi papá y con Ahí mi es. mamá. Pero Somos mira, esa pocos es de la abrazos. ventaja. No sé, Cris, si nos puedes explicar un poquín cómo es este tema de romper patrones, porque en el caso de él está rompiendo un patrón muy significativo, porque tranquilamente, y a diferencia de muchísimos lugares donde se ve la presencia física de un padre, pero que ausente que es emocionalmente. Emocionalmente, claro. O sea, a ver, es evidente que los padres solteros enfrentan bastantes desafíos, tanto a nivel psicológico, a nivel emocional. Y como dijo acá mi amiga y colega María, sí es cierto que nadie nace siendo preparado para ser papá, ¿no? Que poco a poco,
vamos viendo ahí qué sale. Si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas mal. Eso ya depende de cómo nosotros queramos hacerlas, ¿no? Entonces, es muy bueno y te felicito por romper patrones, porque sé que no es fácil romper una conducta, ¿sí? Pero más una conducta que viene arraigada por muchísimo tiempo, ¿sí? Decir, no, yo no quiero esto, ni para mí, ni para la crianza de mi hijo, ¿sí? Entonces, aquí vemos los desafíos que enfrentan los padres solteros, hablando específicamente de la paternidad solitaria. Porque aparte de ser el proveedor, que en este caso vemos que él provee a su familia, dar este tiempo de calidad y de cuidador, ¿no? Y esto también afecta como desafío la carga emocional, el agotamiento emocional que tenemos por cumplir dos roles en uno, ¿no? Porque los cumplimos. Entonces, a veces viene este miedo, estos sentimientos de, chuta, ¿será que estoy haciendo lo suficiente? Lo suficiente, estoy supliendo todas las necesidades de mi hijo, lo estoy criando bien, y vienen todos estos sentimientos de culpa, toda esta ansiedad por el pensamiento irracional que tenemos de cómo va a ser el futuro de mi hijo. Y vienen las típicas preguntas de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Todo lo que estoy haciendo es completamente suficiente? Entonces sí, o sea, como tú dices, nadie nos prepara para ser padres, pero el hecho de coger y decir, esto es lo que no quiero para mi hijo y darle el tiempo de calidad que no me brindaron a mí es muy importante, porque así estás haciendo una crianza segura para tu hijo. Claro, ahí vamos a este tema del sobrepensar del padre soltero. El mismo hecho de que socialmente se lo ve al hombre no como esta persona que también tiene emociones, también tiene sentimientos. Porque las tiene. Porque sí las tiene. He visto a mi amigo llorar. O sea, y lamentablemente yo creo que aún sigue existiendo el no permitirle al hombre este espacio de sentirse vulnerable, de llorar, de decir, oye, esto me pasa, esto me duele, no sé cómo resolverlo, y lamentablemente ahí pega incluso hasta el mismo ego del hombre, ¿no? De decir, no, pues es que yo soy hombre. Y lamentablemente, claro, la raíz está ahí, el hecho de decir, yo soy hombre, no, tengo que ver cómo lo resuelvo y lo voy a resolver solo. Forma parte también de un ego que está arraizado por generaciones y que cuando, en este caso, tú has dado el machetazo ahí a esa raíz y has logrado este cambio, es porque tú intentaste también salir de eso. Intentaste tú poner ese cambio y tus hijos lo ven. Yo lo veo al chiquitín, yo lo veo al hijo de mi amigo y a veces me sorprende la forma en cómo el niño lo mira a Fernando. Pero es una mirada de admiración, es una mirada de te quiero, y un te quiero sincero, del abrazo sincero. Y sí, el niño aún cuando está en crecimiento necesita esa estructura. Si bien es cierto, del hombre esta masculinidad, esta fuerza, incluso hasta por la misma tonalidad de voz, la misma comunicación más directa, a diferencia de la mamá que tiende a ser un poco más dócil. Bueno, en esto hablamos de un rol tradicional, porque tranquilamente la mamá o el papá puede asumir estos roles, pero como dijo la Cris al inicio, es una habilidad que se toma conforme van creciendo o vamos creciendo. Tú, Fer, por ejemplo, nos comentas cómo ha sido esta historia, o sea, cómo te impacta también el hecho de saber que viene un segundo hijo aún teniendo un primero chiquito. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Emocionalmente, etiquetándole con emociones. Etiquetándole. Si le pudiera etiquetar una emoción a ese momento es neutro. Así está en un punto en que no sabía qué sentir. No sabía si sentirme bien, sentirme mal, sentirme feliz o preocupado, porque eran como invadido todo eso. Entonces, si te invaden tantas emociones, al final tú te quedas en un punto neutro. Entonces yo en ese momento me sentí en un punto neutro en el que no sabía ni qué hacer, ni qué pensar, ni qué sentir. Entonces yo seguí haciendo las cosas, pero con eso en mi mente, pero neutro. O sea, no podía ni ponerme feliz, ni ponerme triste. Me quedé con un punto neutro, en el que no sabía qué hacer, nada más simplemente te quedas en neutro, ¿no? O sea, tuviste un bloqueo emocional. Sí, esa razón. así. Porque uno, no estaba preparado. Dos, es algo que me cayó así,
como balde de agua de un rato a otro, pero 2 ya no, porque era demasiada la carga y date cuenta que mi trabajo es demasiado demandante en ese entonces, demasiado demandante en el que yo estoy mucho tiempo lejos y llego mucho tiempo tarde y me voy muy rápido en la mañana, entonces yo casi estoy como, solo llego a dormir prácticamente, soy muy ausente en ese entonces. Entonces toda la carga sería para la mamá de los niños. Entonces 2 niños para una persona es complicado, es difícil. Digo, porque yo ya estaba con mis 2 hijos no mucho tiempo, 1 día o 2 días máximo. Es difícil. Claro que como aún tengo ese regalo, yo puedo. Siempre digo, yo puedo. Siempre hay que decir yo puedo porque todos podemos. Es difícil, pero siempre se puede. Siempre se Entonces, halla por ahí algo. Ajá. Siempre encuentras como... Trata de encontrar un equilibrio en el que pueda hacer esto y lo otro y no me afecte tanto a mí al final. Entonces, es difícil. Entonces a mí eso sí me ha dado full fuerte en ese entonces. Ahora no me afecta tanto. Incluso hasta me sacrificaría más si me tocara tomar el rol de mi otro hijo encima de mí. O sea, lo podría hacer, creo que encontraría un punto medio para poder tener todo equilibrado. Claro que al final de cuentas va a ser mucho más cansado, pero se puede. Se puede, entonces yo creo que se puede hacer. Pienso que lo puedo hacer y claro que es más cansado, es más difícil, requiere más esfuerzo, pero al final me hace feliz, soy feliz con mis hijos, soy feliz haciéndolos felices a ellos lo más que puedo. Claro que como tú mencionaste, Sansa, hay muchas cosas que tú preguntas y sobrepiensas y me ha pasado, muchas veces he estado como, uff, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Y hablo con ella, he hablado con ella, he hablado con mis compañeros de trabajo, con la me llevo bastante, para decirles, no sé si estoy haciendo bien, siento que estoy haciendo todo mal, no siento que sea suficiente, pero al contrario, me han dicho, no, pero estás haciéndolo bien, no tienes por qué sobrepensar eso, lo estás haciendo bien. Claro que no eres perfecto, pero todos son así, nadie es perfecto. Es que si buscamos la perfección, Sí, terminamos mal. Mal, completamente Muy, en muy, absoluto. Muy mal. Chris, algo que Fer recalcaba es que él asume este bloqueo emocional. ¿A qué crees tú que se debe este bloqueo emocional? ¿Qué crees que surge, al menos tanto en padres y en madres solteras? Sí, yo pienso que es para... Esta reacción, claro, evidentemente es una reacción inesperada. Claro, pero también es una reacción que se espera, aunque tú no te esperes la noticia. Es una reacción que se puede esperar ante una gran noticia como es ser padre, y más cuando no estás preparado para hacerlo, ya cuando te llega como un balde de agua fría y te dice, vas a ser papá, y es algo que tú no estabas esperando, que tú dices, no, es que eso no está en mis planes. Entonces llega este bloqueo emocional, ¿sí? Que es completamente natural ante una noticia tan fuerte, por decirlo de esa manera, al decirte que te vas a ser padre, ¿ya? Entonces, poco a poco tú también lo vas asumiendo, ¿sí? Pero es un proceso. No es que de la noche a la mañana tú digas, ok, voy a ser padre, necesito hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Claro, toma tiempo. Toma tiempo, es un proceso súper largo el hecho de aceptar que tu vida va a cambiar, porque cambia tu vida al hecho de ser padre y también vas a darle, ¿cómo podríamos decir? Este espacio de vida a tu hijo, ¿no? Y tú quieres hacerlo lo mejor, ¿no? Quieres decir, no, yo quiero ser el mejor padre para mi hijo, ¿sí? Pero digamos como que viene en yo quiero saber cómo te influye a ti, Fer, lo dije bien, ¿no? Sí. ¿Cómo influye la paternidad en solitario en la construcción de la identidad masculina? ¿Sí? Porque, o sea, ser padre soltero sí puede desafiar bastante los conceptos tradicionales de la masculinidad, como hemos hablado, que prácticamente el hombre solo es protector y proveedor. El ¿sí? macho. El macho, por decirlo de esa manera. Y no construye estos vínculos emocionales que, como dijo Mari hace rato, que prácticamente es, digamos, como que el rol tradicional que le dan a la mujer, que es la parte emocional. Entonces, yo quiero saber cómo influye la paternidad en solitario en la construcción de la identidad masculina, para ti. Claro, de tu identidad. Ajá, Bueno, como ya me conocen más o menos, y especialmente tú, sabes que en la parte de masculinidad yo soy una persona muy sensible, demasiado sensible. Claro que a veces parece, no, normal, pero muy al fondo las pocas personas que me conocen saben que soy una persona demasiado sensible. Entonces tengo como esa parte de sensibilidad. Entonces, en esa parte para mí, pues, no es tan difícil, ¿no? El poder decirle a mi hijo que exprese sus emociones o yo expresar mis emociones con él cuando yo me siento frustrado, me siento mal.
o ponerme en el rol como de la mamá, por así decirlo, y no solo del papá. Entonces, para mí en esta parte no es muy complicado, porque como te digo, soy una persona muy sensible y muy abierta, y casi siempre no oculto mis emociones, siempre las boto así de baldazo. Entonces, no oculto nada de mis emociones. Entonces, trato de que en esa parte también mi hijo me demuestre sus emociones, y lo hace. Y él cuando está cabreado, está cabreado. Cuando está triste, cuando está molesto o lo que sea. Entonces, porque ahí yo le muestro tal cual como son mis emociones, le digo, hijo, mira, esto me molesta, por favor, o esto estoy mal, por favor, o entiéndeme, cosas así, porque yo sé que le entiende. Y he sido muy empático él, porque una vez me vio llorar, porque estaba demasiado frustrado por cosas y un montón de cosas en mi cabeza, y él vino y me abrazó. Entonces yo creo que esa parte de expresar las emociones y sentir empatía con él estamos bien. Creo que no ha sido algo, un reto, ya ser por mi personalidad mismo, que soy muy emocionalmente con las personas con las que me conocen, con las que he tomado confianza, con las que hemos podido hablar, independientemente de que no se tenga la confianza, soy muy abierto con las emociones. Sabes que eso también depende mucho, Chris, del sentido resiliente de la persona. Porque, a ver, claro, aquí estamos hablando de un ejemplo en la que, bueno, has tenido tus líos con tu papá y todo. Tú decides romper este patrón, decides ser un papá presente en la vida de tus hijos, decides darle no solamente algo económico, sino también algo afectivo. Pero, ¿qué pasa en cambio, con los niños que se quedan con sus papás, que son alcohólicos, que son drogadictos, que tienen una vida bohemia, que se descuidan y que estamos, no solamente, a mí me choca mucho cuando la gente dice, no, pero eso, alguna vez lo escuché en un comentario y me fastidió mucho, pero fue hace mucho tiempo, y me dijo, pero eso solo pasa en los pobres. No pasa eso en los pobres. En primer lugar, no pega la palabra pobre. Primero, vamos ubicando. Por favor. Por favor. Y se soltó este comentario. Y si bien es cierto, claro, que ocurre en un ambiente social mayor vulnerabilidad por el tema mismo de la seguridad, por la misma geografía y localidad en donde se encuentra ubicada su vivienda, por la misma estructura social de la familia, pero también nos vamos a que eso pasa también en una familia pudiente, en una familia que tiene estabilidad económica y que si bien es cierto, la mamá se puede ir, no necesariamente irse con otra pareja, puede fallecer también y el papá tiene que asumir este rol. En alguna ocasión yo leí un artículo científico que decía que es por esa razón que, digamos, los padres, especialmente el varón, cuando en viuda se casa, o sea, no toma como que un luto, sino que se casa inmediatamente es porque como ya es una persona a lo mejor adulta, no logra gestionar este estrés en la crianza del niño. No sé si en alguna vez lo has escuchado, Cris, yo lo leí en la universidad. Tampoco soy vieja, pero lo leí en la universidad hace mucho tiempo. Lo voy a revisar igual el artículo. Pero establecía que la mayoría de los hombres hacía eso. O sea, ¿y qué pasaba? Se acercaban con una madrastra que no tenía un respeto hacia los hijos, se acercaban con una persona desconocida para una estructura familiar que ya estaba establecida. Entonces, también hay que considerar eso, o sea, no solamente nos podemos quedar en que, claro, si bien es cierto, aquí tenemos a un papá que no le ha afectado tanto en su masculinidad, que es más, lo ha afrontado, ha asumido esa responsabilidad, pero ¿qué pasa, Cris, en cambio con estos papás que en cambio no están en esa aceptación? Mira, tienen que bajarse de ese ego. Yo justamente te quería preguntar lo mismo. Justamente estaba esperando a que termines para hacerte la misma pregunta. Yo que quiero saber tu punto de vista referente a esto, porque aquí, como tú mencionas, o sea, Fer tiene ya esta predisposición que no le ha afectado completamente a la fragilidad masculina, ¿no? Claro. Él acepta tanto el rol de proveedor como el rol emocional, y está criando prácticamente una crianza afectiva y respetuosa para el niño. Pero yo también te quiero preguntar a ti, a ver, te la devuelvo. Botellita de Jesús, todo lo que me digas será al revés, ¿no? Y luego mandamos la producción. ¿Qué opinas? Cuéntanos. A ver, mi perspectiva frente a eso, como para soltarla así, primero, yo considero que tiene que ver muchísimo con este rol histórico y tradicional, ya en el caso del hombre, ¿no? Que el hecho de ver al hombre frágil, vulnerable frente a emociones, la gente misma etiqueta.
Ahí ya tenemos un problema. 2, si tenemos un papá, que es un papá presente físicamente, pero ausente emocionalmente, estamos hablando también de que detrás de cada persona hay una historia que deja una herida, una historia que deja un vacío, una historia donde hay abandono, una historia donde hay a lo mejor violencia física. Recordemos que, bueno, aún en mi tiempo, mi mami sí me daba mis nalgadas, no están lejos de mi tiempo, pero imagínense para mi papá, para mi mamá, que ya tienen sus 50 y pico de años, mis abuelitos sí le ejercían el castigo físico. Claro, si bien es cierto, decían, miren, no estamos traumados, pero no estás traumado, pero ¿cómo ha sido tu acercamiento emocional con tus hijos? Y quedan secuelas prácticamente. Exactamente, o sea, no es que estás traumado por haberte levantado la mano, pero si bien es cierto, ¿cómo es tu crianza? ¿Qué tan cerca o lejos estás de darte un abrazo? ¿Qué tan lejos o cerca estás de decirte te amo? Sin verte débil, como hombre decir te amo, mi amor, hijo, te adoro, sin verte débil por eso. A mí me impacta mucho cuando yo veo a muy pocos hombres que dicen, y los veo que están con sus hijos y juegan y se divierten, y digo, es increíble cómo evidentemente la sociedad va cambiando. Y ahora vemos un poco más involucrados a los papás, así no estén casados con la madre de su hijo, están involucrados, pero se involucran, para bien o para mal, se involucran. Ya, esos serían como que los aspectos que yo considero. Y por último, también tiene que ver mucho el tema resiliente de las personas. No el adaptarme a esta condición o esta situación de violencia, de agresión, no, sino más bien el de eso ponerlo como base importante para poder yo cambiar mi vida, cambiar mis decisiones, hacer este salto de vida, este salto cuántico. Eso es importante. Y ahí depende mucho de la capacidad resiliente de las personas. Para mí, personalmente, creo que depende muchísimo de esos aspectos. No sé, Fer, ¿tú crees qué piensas? Yo ahí quiero ver un paréntesis, porque a ver, tienes completamente la razón y muchos de los puntos que dijiste, pero para visibilizar también, digamos, como que el cierto punto de la paternidad en solitario, creo que basamos también en lo que son las redes de apoyo, ¿no? Porque Sí, como sí, tú dices, claro. o sea, prácticamente, tradicionalmente, el concepto de crianza tiene el rol de la madre, ¿no? Claro. Entonces, se visibiliza más las redes de apoyo hacia la madre, porque existen grupos para maternidad soltera, existen instituciones gubernamentales para este tipo de apoyo, ¿no? Pero cuando hablamos de padres, ¿dónde están estas redes de apoyo? Sí, obviamente las encontramos en familiares, en amigos, ¿ya? Pero no se visibiliza tanto. Entonces, ¿sabes que yo creo que si alguien diría, vamos a hacer un club de padres solteros, yo creo que de los 10, 2 van a decir genial. Claro. Pero de esos 10 que sí son solteros se van a reír. O sea, estoy 100% segura. Es más, vamos a hacer una entrevista y a Acompáñennos, vamos a armar un sindicato. Pero estoy más que segura que eso pasa, porque el mismo hombre es quien ha ejercido eso. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, Cris, la red de apoyo es muy importante, pero no solamente en amigos. Tú, Fer, por ejemplo, si tú supieras, en un caso hipotético, porque aquí en nuestra ciudad no lo tenemos, ni en el país, en Hispanoamérica, Que no se ha tampoco, escuchado. no lo he escuchado. Si ustedes saben de algún club, evidentemente, que sea otorgado para espacios afectivos, emocionales, psicológicos de padres solteros, bienvenido sea, por favor, pónganos el link para poderlo nosotros también googlear, que sería muy interesante saber eso. Pero en un caso hipotético, abrimos un club en el Cainar. Abrimos un club en el Cainar de los jueves. Claro, todos los jueves a las 8 de la noche, cada 15 días se van a reunir todos los padres solteros de Loja a compartir vivencias con sus hijos, el estilo de crianza, el cómo comparten las habilidades emocionales. Todo, evidentemente, el término sano, porque tampoco vamos a decir el club de machos y ya está el whiskycito. No. Esto en ámbitos emocionales y psicológicos. ¿Tú cómo reaccionarías si te enteraras en algo así? O te dijeran, oye, te invito a tal lugar. Oye, eso sería genial. Por una parte, porque puedes compartir experiencias, aparte de compartir emociones. Y sería como una red de apoyo para ti, para poder expresar un poco más lo que sientes, ¿no?
Claro que mi red de apoyo, como lo mencionamos antes, son mis amigos. Es mis amigos y de mi familia es como un 1%. Ya. Red de apoyo. ¿Saben Entonces, que creo que mi mayor red de apoyo son mis amistades. Gracias a Dios he tenido unas amistades geniales que han sido como mi apoyo para mí. sabes que justo, perdóname que te interrumpa, justo que topaste el término familiar y dentro de esa red, estaba hablando con Paulito, que es el duro del Cainar. Y él ayer me decía, es que si bien es cierto, nosotros o mucha gente no tiene familia, tiene familiares. Y esa es una diferencia brutal. O sea, me tomo las palabras de mi panita. Es una diferencia brutal porque sí, tú puedes contar, quizá con tu mamá, con tu papá, pero a lo mejor no están en el 100%. Por ejemplo, yo creo que para mí me parece terrible otorgarle la crianza de mis hijos a mi mamá. O sea, si ya está adulta mi mamá, ¿por qué le voy a otorgar yo la crianza a mis hijos? Pero a veces se requiere y también nosotros tenemos que ser gratos con nuestras madres, con las abuelitas, ¿no? Perdóname que interrumpa, amigo, pero no quería pasar por alto esta frase que me parece a mí súper bien en este momento que tú acabas de hablar sobre esta red de apoyo. Claro. Ya me fui. Ay, perdón. Ay, ¿cómo Ay, era? perdón. Ay, visito y se te utiliza la vida. No, no, hablando de eso, sí, como digo, la red de apoyo es importante. Tú necesitas incluso hablar con una psicóloga a veces, por más hombre que seas, no puedes resolver todo, yo me he dado cuenta de eso. Pero necesitas hablarlo, y no siempre tus amigos ni tus familiares van a estar cerca. Pero hay como, si hubiera eso, como tú dices, un club constante, un cierto día, fuera genial. Podría compartir cosas, tips, experiencias, incluso puedes formar lazos de amistades fuertes, buenos, que te van a servir como red de apoyo para ti mismo, y no te vas a sentir tan solo. ¿Okay? Entonces, pero no hay. Es difícil poder tener este tipo de conversaciones con cualquier otro hombre. En mi caso, por ejemplo, mis amistades más cercanas, del 100% como el 90 o el 95% son mujeres, y como un 2 o 3% por ahí hombres que son contaditos, pero que tienen esta disponibilidad de poder hablarte así, a flor de sentimientos. Me sorprendo, voy a tocar una pequeña anécdota, me sorprendo, yo tengo mis amistades del colegio también, que eran igual que yo, todos somos arraigados a de que somos hombres y punto. Entonces, hace unos meses me pude reunir con él y hablar, y me sorprendió el cambio de él, de ser una persona más abierta. Sí. Más abierta a contarme sus emociones, a decirme, ¿verdad? No sé qué estoy mal, porque él pasó por una situación súper difícil. Entonces, el poder yo hablar con él así, me sorprendió el cambio de esa persona, de mi amigo, especialmente, porque éramos todos, nunca jamás hablábamos de sus emociones, siempre todo era como, somos hombres y cosas de hombres, en punto, en ese sentido. Cosas de machos. Ajá. Entonces, es increíble poder ver que tu red de amigos también está cambiando. Está viendo que las cosas, que tú puedes hablar con otro hombre de tus problemas, que tú puedes incluso llorar frente a esa persona y decirle, mira, me siento mal, no sé qué hacer, dame un consejo, o escúchame, o simplemente escúchame. Va creciendo, esta red de amistad va creciendo y todos vamos evolucionando conforme también vamos aprendiendo, conforme también a lo que la vida nos está dando, y es importante sobre todo recalcar que la personalidad del individuo es diferente. Entonces, en ti a lo mejor tú puedes asumir esta responsabilidad, pero a lo mejor en otra persona va a ser 3 veces más fuerte asumir este rol. No sé, Cris, ¿tú qué les recomendarías a las personas que nos escuchan para poder establecer, sobre todo en los papás, qué estrategia o qué rol, bueno, más que rol, o qué actividades podrían hacer los papás, varones, con los hijos para conectarse, para vincularse? Evidentemente, a veces a los papás les cuesta mucho hablar. En algún momento yo tuve a un paciente que tuvo conflictos con el papá, y claro, el papá me decía, pero es que a mí me cuesta, yo le quiero, pero me cuesta expresarlo. ¿Y cómo lo hizo? A través de una carta. O sea, le escribió una carta, le pedí, dicho, bueno, entonces expresémoslo en una carta y entréguesela. Le escribió y todo, se habían ido de viaje, le habían pasado full lindo, y claro, llega nuevamente la realidad después de la nube, pero ya se corta como que
no sé, este choque ahí que de poco contacto físico y todo, porque ya hubo una estrategia que es una carta, donde expreso mis emociones. ¿Qué puede hacer el papá? ¿Qué puede hacer el papá, ya sea soltero, ya sea casado, cualquier cosa? ¿Qué puede hacer el papá para establecer un vínculo mucho más cercano con sus hijos? Ya. Bueno, o sea, yo creo que principalmente antes de trabajar hacia el hijo, primero tendría que trabajar con él mismo, ¿sí? Ya. Porque como hemos hablado durante todo este tiempo, está bastante arraigado este tema de que me cuesta expresar mis sentimientos, ¿ya? Y no solo hacia a la crianza, perdón. O sea, me cuesta expresar mis emociones ya sea a mis amigos, a mis familiares, hacia mi hijo. Entonces yo creo que primero tendríamos que trabajar internamente en la expresión de emociones del ser, ¿ya? Para que pueda expresar emociones independientemente de a cuál sea la persona a la cual le quiere expresar las emociones, ¿sí? Ya para generar un vínculo prácticamente con el niño, sí, digamos como que sería ideal la escucha activa, ¿sí? Escuchar sin juzgar, ¿ya? Muy importante. Muy importante dentro de la crianza porque uno al momento de sentirse juzgado se cierra completamente y olvídate, es súper complicado salir de ese parámetro. Entonces, hay diferentes estrategias, como mencionaste tú, las cartas, el hecho también de antes de expresar lo que sientes, practícalo frente a un espejo y no te preocupes tanto en el qué va a pensar él, ¿ya? Sino como que el hecho de qué voy a sentir yo al momento de expresarlo, ¿sí? Quitarte toda esta carga emocional y decir, lo puedo hacer, ¿sí? Pero a mí me gustaría escucharte o escucharlos a ustedes dos, ¿sí? O sea, ¿cómo podríamos mitigar el impacto de literalmente tanto del padre soltero como de la madre, ¿sí? O sea, ¿cómo podríamos mitigar el impacto de la ausencia del otro progenitor, de la ausencia que tenemos? Esa es una buena pregunta que también estaba planeando hacerles. Todos aquí andamos planeando las Claro. preguntas. No, Estamos aquí. es que es algo en lo que yo no sé cómo actuar ante esta situación. ¿Por qué? Porque me es difícil pasar todo el tiempo con mi otro hijo. Entonces, más tiempo paso con uno. Y no sé, yo siento que él va a pensar que no lo quiero tal vez, o que no quiero estar con él, o que no le doy la importancia necesaria. Entonces, eso no sé, pero tal vez ustedes pueden como darnos unas pautas o más o menos hacernos entender cómo podría funcionar esto de manera adecuada para el bienestar de los niños en A este ver, caso. hay que primero sintetizar algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de vínculos, tanto con el padre o con la madre, tenemos que poner tres aspectos. Primero, estamos hablando de un niño. Segundo, estamos hablando de un adolescente. O tercero, estamos hablando de un adulto. Uno, con el niño funciona el tema de la comunicación, el tema del acercamiento y del tiempo real. Dos, con el adolescente casi que no funciona mucho el tema de la comunicación por el mismo hecho de que el adolescente está en su nivel hormonal a tope, en el que todo le irrita, todo le molesta, está muy sensible, muy susceptible entre las cosas. ¿Qué funciona en nuestros adolescentes? Es primero un acercamiento, pero que no sea un acercamiento fingido. Segundo, que ni siquiera el papá o la mamá le diga, oye, vamos, qué sé yo, a jugar fútbol, pero al niño no le gusta jugar fútbol, le gusta jugar básquet. Y en realidad, en esa época, en esta temporada es cuando el papá o la mamá se tienen que acercar o apegar más a los gustos del muchacho, a lo que yo quiero que sea mi hijo. ¿Por qué? Porque tú desde ahí abres un canal de seguridad, un canal donde no me juzgas, un canal donde me estás prestando atención, un canal donde si a mí a lo mejor como papá no me gusta que escuches a Bad Bunny, pero vos amas escuchar Bad Bunny, pues yo pongo mientras te llevo al colegio una playlist en Spotify de Bad Bunny. Entonces es diferente y hay que recalcar esto porque no es lo mismo con los niños. Con los niños hay diferentes estrategias, incluso dependiendo de la edad. Con un niño de 7 años no va a funcionar el comprarle evidentemente eso no se va a hacer, pero voy a poner un ejemplo, comprarle un helado o comprarle un juguete. Pero a lo mejor al niño de 3 años, ahí hacen mal los papás cuando le otorgo yo algo compensatorio de mi ausencia. ¿Cómo mitigarlo? Primero, creo yo, esto lo voy a poner desde cómo yo he trabajado con mis pacientes. Primero, ser claros con la realidad.
al niño no tenemos por qué ocultarle nada. O sea, al niño hay que decirle las cosas como son. Mira, mamá y papá están separados. Mamá y papá tuvieron su tiempo. Mamá y papá se quisieron muchísimo. Ahora te tenemos a ti y nosotros nos respetamos. Pero el que no estemos juntos no quiere decir que tú le faltes el respeto a mamá o que tú le faltes el respeto a papá. Primero, así tenga 3 años la criatura, hablen desde la sinceridad, desde lo real, desde lo que se tiene. Segundo, una vez que ustedes hablan desde lo real, el adulto, ahí en este momento va el adulto, ahí tienes que sacar la madurez, la habilidad emocional. En ese momento el adulto tiene que establecer días de visita con el niño, pero que no sean visitas en las que, bueno, te llevo al parque, tú juegas y yo estoy en el celular. Si vas a hacer eso, realmente mejor auséntate completamente. Porque más doloroso es tener al papá presente, pero ausente. Y al niño le afecta más. ¿Por qué? Porque va la pregunta del, pero ¿por qué mi papá es así? Y cuando está el papá lejos, por lo menos no tiene la visión de cómo es el papá. Hay una gran realidad ahí y hay que saberla entender. Segundo, manténganse un cronograma en el que puedan tener un acercamiento con el niño. Tercero, manejen el mismo vocabulario. Si mamá le dice, a ver, tú puedes estar en el televisor 20 minutos, oye, papá, tú también tienes que decirle a tu hijo que tiene que estar 20 minutos. No, es que yo no te quiero, mamá, porque mi papá me deja estar jugando en la PlayStation toda la noche. Y de pronto empieza un conflicto en el que quiero más a papá y en el que quiero menos a mamá o viceversa. Entonces, si no hay una comunicación, ahí sí el adulto tiene que dejar de lado cualquier diferencia, porque quien está de por medio es un niño que está creciendo. Estas 3 cosas, para mí personalmente, considero que son muy importantes. Primero, hablar claro. Segundo, mantener un cronograma que todos estén de acuerdo. Y tercero, mantener el mismo vocabulario en cuanto a la crianza, que creo yo que son las 3 principales, y tener la misma tonalidad. O sea, si yo te dije que no, pues tú no me vas a desautorizar tampoco al frente de mi hijo, independientemente de que tú a mí no me quieras, pero a ver, hay un niño de por medio. No sé tú, Cris, ahí, si le agregas una más. No, yo opino completamente lo mismo. Tú que tienes más experiencia con los niños, te iba a hacer una pequeña consulta, porque a ver, ya, hemos hablado de padres solteros, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el niño? Ya, ¿qué pasa con el niño cuando no hay esta crianza respetuosa y poco afectiva? ¿Qué tipo de apego puede generar el niño? A ver, aquí podríamos estar hablando de los tipos de apego, amigo. Sí, es que digamos como que mi pregunta más es, ¿qué tipo de apego suele desarrollarse en niños criados solo por un padre? ¿Hay una diferencia? ¿El niño puede desarrollar un apego distinto al que puede desarrollarse criado solo por una madre? Pues sí, una buena pregunta. Psicológicamente sí. Tú has visto ¿Crees el que sí? desarrollo. Psicológicamente sí. Tú has visto el desarrollo de tu hijo. Emocionalmente, solo respóndeme así para poderle responder así. Emocionalmente tu hijo, por ejemplo, ¿dónde él se siente más seguro? En mi casa. En tu casa. Pero mira, Hasta ahí. ya. Ok, en serio, a ver. Sosténganme. Producción. Producción, me alteré. Mira, yo creo, ahí sí discrepo un poco con tu punto. Dale, sí, suéltalo. Porque yo creo que, digamos, como que independientemente del apego criado por una madre, a diferencia de criado por un padre, no tiene que ver con el hecho de la crianza, de quién lo cría, ¿sí? Sino más como que la calidad del vínculo que tú le des a tu hijo, ¿ya? Porque digamos como que un padre puede hacer su proceso de buena manera, al igual que su madre, ¿sí? Entonces digamos como que el niño puede tener este apego seguro, ¿ya? Porque no es tanto lo que dependa del cuidador, sino de la calidad de vínculo que tú le des a tu hijo. Ya te entendí ahora la pregunta. Ok, sí te caché. No, yo te la... Tranquila. Ya iba a haber problemas. Yo la entendí. Yo la entendí en cambio como, digamos, el aspecto en el niño, a lo mejor en esta necesidad del niño, en donde se puede sentir más cómodo. Claro, tú ahora lo que me preguntaste en pocas palabras es si de alguna manera tiene que ver o ejerce influencia el estilo de crianza.
cuando nosotros hablamos de crianza respetuosa, primero hay que entender algo. La crianza respetuosa no es permitir al niño que haga lo que se le dé la gana. No, y esto vamos a hablarlo en un episodio también. Esperemos que nos acompañe una nueva profesional. Si no está viendo transmisión mi amiga, no hay ningún problema. Ya me echaron, ya. Me voy, muchas gracias. Mentira. Pero lo vamos a hablar en otro episodio para no alargarlo a esto tanto. Pero si bien es cierto, comparte lo que tú dices. Tiene que ver mucho con el vínculo. Porque a lo mejor Fernanda, y también de la personalidad. Fernanda es más dócil. Bueno, no conozco a la mamá de los niños, no lo sé. Pero a lo mejor el temperamento o el carácter de la mamá es mucho más fuerte. Pueden tener el mismo estilo de crianza. Pueden tener muy establecidas las normas. Pueden tener muy establecidos los hábitos de alimentación. El tema de los juegos. Pueden tenerlo todo perfecto. Pero tiene que ver, sí, con el vínculo. ¿Qué tanto pega la personalidad del papá con el niño? Y ojo que también el niño desarrolla una personalidad que tiene que ver con el temperamento y el carácter. El temperamento, que es algo innato, que forma parte de nuestra genética, y el carácter que se forja a nivel social. Entonces, también depende mucho de eso, porque todos venimos con un código genético. Y dentro de ese código genético, o yo soy muy colérica, muy sanguínea, muy explosiva, soy muy apegada a ver, aquí nos damos a los quiños, pero porque a lo mejor mi mamá es así y a lo mejor tengo este lado mucho más tranquilo, pero que a lo mejor mi papá es más tranquilo, más positivo, pero ¿cuál de estos es más? No, ¿qué pesa más? Entonces también depende mucho de eso y depende también de cómo yo conozco al niño. Por ejemplo, si el papá sabe que el niño a lo mejor se estresa mucho esperar la comida en un restaurante y sé que se frustra y empieza a llorar y a molestar, yo tengo que traer un factor compensatorio y llevarle un librito y que esté pintando y que esté rayando o algo. Si yo sé que a mi hijo no le gusta esta textura, pues no lo expongo a la textura para que él no se altere. Pero en cambio, como a lo mejor la crianza de la otra persona es que aquí todo se come. Y aunque no te guste esta textura, te lo comes. Entonces también hay esta comunicación de llevar las mismas reglas, las mismas normas, pero en cómo también estoy expresando esas reglas y esas normas. Entonces es muy importante también como que ver esto. Y para ir cerrando, chicos, el podcast. Fer, ¿tú qué les dirías a estos padres solteros? No sé si tienen algún mensaje ya que expresar. Déjame lo busco. Déjame googlearlo. No, ¿qué mensaje, a ver, chicos, qué mensaje le dan a nuestra audiencia en relación a esta cercanía de padres solteros? Bueno, yo de mi parte y desde mi experiencia puedo decir, simplemente resumiéndolo, que como ya lo hemos hablado y lo hemos mencionado varias veces, hay que romper ese factor de comportamiento con el que vinimos nosotros hacia nuestros hijos. Entonces, romper esos factores y no tener miedo de expresar nuestras emociones, porque lo más bonito es poder nosotros ser auténticos, sinceros y lo más transparente posible con nuestros hijos. Nuestros hijos jamás nos van a juzgar, nuestros hijos jamás nos van a dejar de querer. Entonces no hay por qué cohibirse al expresarse las emociones con nuestros hijos. Entonces ser más abierto sería un consejo. Y como lo mencionó también acá, cuando te es difícil a ti expresarte o sientes que no puedes, decides trabajar en ti mucho. Trabajar en ti mucho, siempre en la parte psicológica, en la parte emocional que sientes que no puedes soltarte, no puedes expresarte libremente con tus hijos o con otro hombre, inclusivamente que sea tu amigo. Entonces, trabajar esa parte, trabajarla bien, hasta el punto en el que tú te sientes muy cómodo en el poder hablar de cualquier cosa incómoda o expresar tus emociones abiertamente hacia las demás personas, tus hijos, tu pareja, tu otro hombre, otro amigo. Eso. Entonces, simplemente nosotros trabajar la parte psicológica bastante y recordar algo muy importante, que el tiempo se nos va y el tiempo no regresa. Entonces, ahora es temprano para poder cambiar esto, mañana va a ser muy tarde. Mañana no hay como volver el tiempo atrás, y todo el tiempo que perdiste por estar cerrado en ese pensamiento o en esa emoción, por estar cerrado y no compartir con tus hijos las emociones y ser sincero. Cuando te das cuenta, cuando ves a tu hijo con un comportamiento diferente y ves que tu hijo es igual que tú, y tú en ese momento quieres cambiar, a veces es muy tarde y el tiempo ya no regresa.
el tiempo que tú pudiste pasar momentos, compartir cosas increíbles, compartir experiencias y emociones, ya no va a volver. No va a volver. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que es algo muy importante. El tiempo se nos va, el tiempo no vuelve. Y como ya lo dije antes y como lo hemos mencionado, no importa si le das todo el día, más bien un tiempo de calidad, que sea un tiempo de calidad que sea bueno, no del de estar, como lo mencionaba acá Pawai también, no de estar, estoy con mi hijo, pero estoy acá en el teléfono, ¿no? Es algo que todos cometemos ese error, hasta yo lo he hecho, pero gracias a Dios me he hecho entender, me he dado cuenta y estoy tratando de mejorar eso bastante. Entonces, todos podemos, como ya lo dijimos, todo es posible, tú puedes, si tú te lo propones, tú puedes. No, nada es difícil, entonces solo ten en cuenta esas palabras y sobre todo el tiempo, que es algo que nos juega en contra toda la vida. Ok. Cris, bueno, yo creo que me subo a las palabras de Fer, porque aquí hemos visto y hemos hablado bastante de los estigmas, ¿no? En donde hemos visto que hoy por hoy, tanto el padre como la madre puede cumplir los dos roles, el rol de cuidador y el rol de proveedor. O sea, no hay necesidad de que solo sea uno para poder cumplir ese tipo de rol, ¿sí? Entonces, sí, es importante pasar tiempo de calidad, es importante abrirte emocionalmente con tu hijo para que él también pueda sentir este tipo de confort y este tipo de sensibilidad hacia ti, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, no hay padre malo, no hay madre mala, ¿ya? Sino que es el tipo de crianza que tú le puedes brindar a tu hijo. Entonces, eso, o sea, buscar las redes de apoyo, no estás solo. Evidentemente, como que sí hay poca visibilidad referente a los padres solteros, pero eso no implica que estés solo. Tú puedes, siempre hay alguien ahí para escucharte y sobre todo de brindarle lo mejor a tu hijo. Algo muy importante en lo que dice Cris, si bien es cierto, y también lo mencioné en el episodio anterior, no estamos solos, es que nos sentimos solos. Y ahí en ese sentimiento es cuando nosotros tenemos que buscar, regresar a ver esta red de apoyo, que la hay, está, o sea, es existente. El mismo hecho de que seamos seres biopsicosociales es que nos rodeamos de personas, independientemente ya sea de nuestra familia, de familiares, lo que les decía hace rato, o de amigos. Y yo me quiero despedir con una frase hermosa que dice, el amor de un padre es la raíz que sostiene y las alas que libera. Así que les agradecemos muchísimo por estar acá en este episodio. Les agradecemos también muchísimo por todo ese apoyo que nos han brindado, por compartir, por comentar. Les invitamos a que vengan por favor al local El Cainar. Prueben este delicioso Mejor aquí. Recomendadísimo. Por las expertas. Unos boloncitos, para ahí unos boloncitos 10 de 10. Y este restaurante está ubicado en la ciudad de Loja, vuelvo y les repito, en la ciudad de Loja, en la Antonio Enguigure, entre 24 de mayo y... se me fue la otra calle. Googlealo. Juan José Peña, perdóname. Gracias, producción. Producción. Gracias, producción. Listo, así que gracias y nos vemos en el siguiente episodio en nada más y nada menos que... Antes de despedirnos, mi gente, no olviden suscribirse, especialmente darle like al video, compartirlo con las personas y también esperamos que toda esta información y todo lo que hablamos te pueda ayudar. Y nada, sin más que decir, esto fue Corazón y Mente. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chao, chao.